La clase de hoy 7 de mayo, viernes 7 de mayo, y vamos a seguir con la unidad 1 que nos empezamos el día de ayer, con la carga, esfuerzos y deformación. Ayer vimos lo que era un esfuerzo normal. Hoy vamos a ver el concepto de deformación, que está ligado al esfuerzo normal. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos ayer, alguna duda. Por ahí hay música prendida. Entonces no hay preguntas, dudas de lo que vimos ayer. Algo que tengan duda. Los ejercicios que están ahí propuestos son parecidos a esto que vimos ayer y lo que vamos a ver hoy. Por eso pues también es importante. Bueno, entonces vamos a dejar de presentar esto y voy a abrir la pizarra. La pizarra de Microsoft. Está cargando la pizarra. No sé si ahí la vean. Si vean la pizarra. ¿Se está cargando? Sí, a mí no sé a los demás. A ver, me dicen cuando ya la puedan ver. Ya a mí ya me acabó. Ya, sí, es que depende de la velocidad también del internet. Bueno, vamos a ver hoy el concepto de deformación, que está ligado a los esfuerzos que hablábamos ayer. La deformación y también vamos a ver, a usar más bien los sistemas de unidades. Así. Entonces, la deformación. ¿Cómo ocurre la deformación? Bueno, pues ayer hablábamos de que pues teníamos una pieza. Bueno, lo voy a poner de perfil porque es más fácil. Tengo aquí una pieza que está sujeta a pues está fija a algo, ¿no? Esto representa que está fijo. Puede ser algo que esté empotrado, por ejemplo, cuando metemos una viga en la pared o un clavo, sería algo similar, ¿no? Esto representa que está empotrado y por el otro extremo se aplica una fuerza. Esa fuerza vamos a pensar que vale 1000 newtons y que esta barra, esta viga, mida de longitud 2 metros de longitud, ¿no? Entonces, si se acuerdan de sus clases de dibujo, yo puedo prolongar aquí una línea así y aquí puedo dibujar el perfil, ¿no? Que no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces este sería el perfil o la sección, que sería una sección rectangular, ¿no? De esto. Estamos viendo la vista lateral, ¿no? Entonces, si lo vemos o lo giramos la pieza, se vería así. Esta sería la sección, se le llama sección
transversal o área. Así lo vamos a manejar, ¿no? Como sección transversal o el área que tiene. Visto ya de otra manera, pues sería así. Entonces por acá atrás está fijo y aquí está la fuerza, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es esta cara, ¿sí? O más bien la cara del otro lado, ¿no? La del lado de atrás, ¿no? La de acá, la lateral, pero por este lado, ¿no? Porque si lo vemos así, esta es la sección sería esta de acá, ¿sí? Sí, no hay problema de eso. Sí, sí se entiende, profe. Ok, bueno, entonces esta pieza vamos a pensar, o esta viga, vamos a pensar que es de acero. Es de un acero estructural. ¿Cuál es el acero estructural? Pues el que usamos en todos lados, ¿no? En las sillas, en la herrería, en las construcciones, en las vigas, pues por todos lados hay acero estructural, porque es el acero más comercial que hay y más utilizado, ¿no? Y en su código que maneja es el A36, el acero que generalmente es el que más ven ustedes por todos lados. Entonces va a ser un acero A36 o acero estructural. Entonces vamos a pensar que esta viga es de un acero estructural. Entonces, cuando se aplica una carga o fuerza en forma de tensión, acuérdense que aquí hay tensión porque se está estirando. Si fuera al revés la fuerza, habría compresión. Entonces esto se estira. Pero pues obviamente que aquí hay una masa muy grande, ¿no? Hay una masa muy grande y quizás no lo percibimos, pero si usáramos sensores habría una deformación, y de hecho siempre hay una deformación, pero es una deformación pues muy pequeña. La voy a representar así con el verde en forma exagerada, pero es al final una deformación. Esa deformación la vamos a representar con la letra griega que se llama delta. Esta se llama delta. Y esto es la deformación. O sea, lo que se estira, digamos, ¿no? Deformación. Claro que depende. No se estira igual el acero. El acero es muy duro que el bronce, o que el cobre, o que el aluminio. El aluminio es muy blando, entonces se va a deformar más. Si aplicamos la misma carga, la misma tensión, pues se va a deformar más. Esta delta pues va a ser más grande, ¿no? Para un aluminio que para una 36. Entonces eso va a depender del material. Eso en el área de resistencia de materiales o en los materiales se maneja el concepto de deformación o módulo de elasticidad o elástico. Módulo elasticidad. Y se usa para representarlo la letra E.
E mayúscula. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Es una medida de qué tan elástico es el material, ¿no? Y como dijimos, pues hay materiales más elásticos unos que otros. Eso depende de su naturaleza. Pero aquí entran dos conceptos: la elasticidad o elástico y el plástico. Entonces, ¿qué será uno y qué será otro? ¿Qué creen que sea lo elástico? ¿Y qué será lo plástico? ¿Alguien que tenga alguna idea la diferencia entre estos dos? Entre lo elástico y lo plástico. O algo que se imaginen. Yo digo que lo elástico es como la propiedad de poder estirarse un poco más. Ajá. Y el plástico pues no es así como que tiene un poco más de resistencia. A ver, por ahí va. Pero ¿cuál sería la diferencia? Los dos se estiran, ¿no? Los dos se estiran. Pero ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Yo digo que lo elástico es que por más que lo estiren regresa a su forma original, exactamente, ¿no? El plástico, ¿no? Regresa a su posición original, ¿no? Entonces este regresa. ¿A dónde regresa? Pues a su estado original, ¿no? Y el plástico pues no regresa. Esa es la diferencia, ¿no? O sea que un material plástico le aplicamos esta carga de 1000 y ya se va a quedar así. Y un material elástico como este acero, le aplicamos la carga, se deforma, pero dejamos de aplicar la carga y se va a regresar a su posición original. ¿Cuál es su posición original? Pues en este caso la longitud inicial LO es 2 metros. ¿Y cuánto se va a deformar? Pues esta cantidad delta, que a veces es una cantidad muy pequeña. Entonces este módulo de elasticidad lo que indica es qué tanto se estira un material respecto a otro. Es una medida de la elasticidad. Y eso pues viene en tablas, viene en libros, etcétera. Hay mucha información al respecto. Por ejemplo, el módulo de elasticidad, que también se le llama de Young, aquí lo voy a poner acá arriba. No, sí. Lo pueden encontrar de las dos maneras, de Young. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del A36, y generalmente de todos los aceros anda por 200 gigapascales. Estas unidades las vimos ayer, ¿no? Son unidades de esfuerzo. Entonces anda alrededor de 200 gigapascales. La del aluminio pues va a ser mayor, ¿no? Porque se estira, es más elástico el aluminio que el acero es más duro. Entonces pues nada más hay que buscar estos valores en alguna tabla para utilizarlos de la manera que vamos a verlo ahorita. Profe, sí. Eso que puso el módulo de Young también es equivalente a 21.000, ¿o cuánto? Sí, 2 a 2 millones, sí, como a 2 millones, ¿no? Es que acuérdate que ¿este qué significa? Es 200 por 10 a la 9 pascales. O sea, son 200, o sea, 10 a la 9 son 1000 millones. O sea, serían 200.000 millones. Sí, es una cantidad muy grande. Por eso se usan gigapascales, porque los pascales pues van a quedar muy cortos, ¿no? Bueno, entonces eso se puede convertir a
kilogramos sobre Sí. metro. Sí, también. Generalmente las tablas ya traen los sistemas de unidades. O sea, vienen generalmente en el sistema internacional, en el técnico y en el inglés. Pero también se puede hacer la conversión. Y ahí daría menos, ¿no, profe? Que lo que es... Sí, pues sería cuestión nada más de convertirlo. Ahorita vamos a hacerlo. Es que ya hice el primer ejercicio y no, es que lo que me confundí es en eso. Por eso. Sí, ahorita vamos a ver las fórmulas y regresamos a esa parte. Ahí a lo mejor van a salir las dudas. Entonces, decíamos que esto es la deformación, ¿no? Lo que se estira, ¿no? Y se deja de cargar o de aplicar fuerza y se va a regresar, por ejemplo, aquí a los 2 metros. Para este acero, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se relaciona esto? Este módulo de elasticidad con... Vamos a borrarle acá. Con todo esto. Para eso vamos a meter otro concepto que es otra manera de medir la deformación. Vamos a borrarle aquí. Otra manera de medir esta deformación se llama la deformación, D parece P, deformación unitaria. Esta es otra manera de medir la deformación. Y aquí se usa una letra griega que se llama epsilon, que es así, como una E. Esta se llama epsilon. Epsilon. Es una letra griega. Entonces esta epsilon, que se escribe así, es igual a delta. Delta pues es la deformación sobre la longitud. La longitud pues es lo que mide la pieza. Entonces para este caso vamos a suponer que para este caso hay una delta igual a ¿qué valor? Son valores muy pequeños. Son a veces son décimas de milímetro. Por ejemplo, puede ser así. Puede ser así. 0.005 metros. Entonces, pues lo vamos a meter aquí en esta ecuación, fórmula. El valor de delta sería 0.005 metros sobre la longitud inicial o longitud serían 2 metros. Y esto nos da, ¿cuánto nos daría? Vamos a borrarle aquí. ¿Cuánto daría esta división? Me dio 2.5 por 10 a la menos 4. 2.5 por 10 a la menos 4. Y aquí pues las unidades se hacen 1, ¿no? Porque son las mismas. O sea, esto no tiene unidades, se le llama así. Bueno, no tiene unidades, se llama adimensional. Aquí lo apuntamos, adimensional. ¿Qué quiere decir? El prefijo A es dimensional. Cuando antepone la letra A, o se llama prefijo, quiere decir sin. A significa sin dimensión, o sea que no tiene unidades.
Entonces así se maneja, ¿no? Se divide aquí y queda como una cantidad. Esa es una manera de representar también la deformación. Y bueno, todo esto lleva, vamos a borrarle acá, a relacionar el esfuerzo con la deformación, porque pues aquí no lo hemos hecho, simplemente se ha calculado la deformación unitaria, pero para esto existe la ley de Hooke, que eso viene ahí en las presentaciones. La ley de Hooke, este me salió muy rara, está medio curioso escribir así. La ley de Hooke, ¿qué es la ley de Hooke? Dice que sigma, acuérdense que era el esfuerzo normal que vimos ayer, es igual al módulo de elasticidad o de Young por la deformación unitaria. Esta es la ley de Hooke. O sea que el esfuerzo depende de esto, depende del material, porque esta E va a ser particular para cada material y depende de la deformación. Eso es lo que significa o enuncia la ley de Hooke. Pero también lo podemos expresar de otra manera, porque de lo que vimos ayer, profe, sí. Ahí, ¿la E minúscula es el valor unitario o sí, es este de acá. Es este ¿Y la E mayúscula que este es el módulo de elasticidad o módulo el que vimos hace rato. Ajá. Entonces, y también por este medio se puede encontrar lo que es el alargamiento. Entonces sí, eso es a lo que vamos. Ahorita vamos okay. a transformar esto. Entonces, de lo que ayer revisábamos, el esfuerzo normal es igual a fuerza sobre área. Eso lo vimos ayer. Y la E pues queda igual porque es una constante. Y la deformación unitaria pues está aquí, es delta sobre L. Entonces de aquí se puede despejar la delta. Vamos a borrarle aquí, porque si no ya no vamos a poder escribir. Entonces de aquí despejo delta. Me salió muy feo. Me salió menos feo. Entonces delta, ¿qué va a ser igual? Pues esta F la dejamos ahí. Y esta L, pues para que se quede sola la delta, pues está abajo, la mandamos hacia el lado izquierdo y pasa multiplicando, pues queda arriba L, y la A pues queda ahí mismo. La E está multiplicando, entonces la pasamos hacia la izquierda, va a dividir y así quedó. Entonces la deformación, esta es la misma ley de Hooke, nada más es vista de otra manera. Entonces la deformación va a ser igual a la fuerza por la longitud entre el área sobre el módulo Young. Vamos a calcular la deformación. Bueno, ahí ya había una deformación, ¿no?, que habíamos puesto en este ejercicio, pero vamos a darle otro valor de otra manera. Entonces decíamos que ahí la fuerza valía 1000 newtons, que es la carga, ¿no?, que está aplicándose a tensión. La longitud eran 2 metros. La sección, este es el área de la sección transversal. Acuérdense que era así. Esta es la sección transversal. Entonces aquí le podemos nosotros pues dimensionarlo, ¿no? Vamos a decir que es de cuánto por cuánto. Vamos a decir que tiene 2 milímetros
salir. 2 por 1.5 milímetros. Esta es la sección. Entonces el área pues sería 2 por 1.5, ¿no? O sea, serían 3 milímetros cuadrados. Esa sería el área, ¿no? Base por altura. 2 por 1.5. Pero estos son milímetros cuadrados. Y acá vamos a tener metros. Entonces hay que convertir estos milímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no? Entonces pues aquí conviene hacer la conversión. Aquí mismo se puede hacer. Sabemos que un metro son 1000 milímetros, pero estos son lineales y lo que necesitamos acá son cuadrados, ¿no? Entonces para hacer los cuadrados pues esto lo elevo al cuadrado, aquí le pongo un cuadrado y entonces aquí me queda un metro cuadrado y aquí quedan milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces ya con eso se hace la conversión y vamos a tener aquí metros cuadrados. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Se entendió esa parte? Entonces el módulo de Young para el acero son 200 gigapascales, pero sabemos que esos 200 son por 10 a la 9 pascales, y un pascal es un newton por metro cuadrado. Y entonces ahora sí, las unidades pues esta se hace 1 con los metros cuadrados de acá se van con estos metros cuadrados y van a quedar nada más metros. Entonces ¿cuánto daría? Voy a ponerlo por acá. ¿Cuánto daría delta? O la deformación. Profe, ¿son 200 newton sobre metro cuadrado o metro? Newton sobre metro cuadrado. Porque es nada más que aquí no se ve bien. Vamos a escribirlo bien. Sí, porque es fuerza sobre área. Así.
son 1000. Una manera rápida de hacerlo es, por ejemplo, aquí. Déjame que se me mueva esto. Sabemos que 1000 al cuadrado, o sea, 1000 es 10 a la 3. 1000 es 10 a la 3. Y aquí está el cuadrado, entonces 10 a la 6. 3 por 2, 6. Entonces este es 10 a la 6. Y acá tienen un 10 a la 9. Entre 10 a la 6. Pues 9 menos 6 son 1000. 10 a la 3. Entonces aquí nos quedan, de esto nos quedan 1000, de estos dos. Ese 1000 se va con este 1000 de acá. Entonces, ¿qué queda? Pues queda este 2 sobre 200. 2 sobre 200, pues queda abajo 100, ¿no? Y acá queda un 3. Pues queda 1 sobre 3 por 100. 1 sobre 300. Eso sería, o sería de otra manera. Vamos a borrarle esto. 1 sobre 300, ¿no? O así. 3 por 10 a la menos 3 metros. A ver si da eso. Tres por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Sí les dio? Seguimos. Bueno, entonces aquí, pues delta, esta sería la deformación calculada con la ley de Hooke. No sé si con esto
¿Hay alguna duda? Algo que me preguntaban sobre los ejercicios de la tarea, de las actividades. No, sí, ya lo corregí, profe, porque era lo que tenía duda, lo del el módulo de Young. Young. Bueno, Como era del acero, pues dije, ¿con qué voy a sacar? sí. Y ya investigando, pues, nada más que no sabía no lo entendía muy bien hasta ahorita que dijo. Sí. Bueno, entonces vamos a ver un último concepto. Vamos a ver una curva. La curva esfuerzo. Esta curva pues se relaciona con todo esto que estamos hablando, esfuerzo de formación, y con la ley de Hooke. Luego borro aquí. Entonces la curva de esfuerzo de formación es así. Este es sigma, o sea, el esfuerzo normal, y el eje horizontal o de abscisas es epsilon, o de formación unitaria. Entonces esta curva generalmente es para metales, son muy parecidos. Digamos que aquí no me va. A ver si me sale derecho esto. Bueno, esta supuestamente es una recta. Aquí lo tengo que hacer como recta. Bueno, esta vamos a pensar que es una recta. Luego hace un rizo así. Luego una joroba. Y hasta aquí llega. Aquí es donde se rompe el material. Entonces, ¿esto qué significa? Esta es una recta. Uy, se borró todo. Esto es una línea recta, ¿no? Vamos a pensar que está recto. Esto sería la parte elástica. Hasta este punto. Estamos pensando que esta puede ser una curva de un acero. Por ejemplo, el A36, el acero estructural. Entonces, este punto, si el material es elástico, quiere decir que cuando se le aplica una carga, regresa a su posición original. Y entonces se vuelve una recta ese comportamiento, ¿no? Entonces esta parte de aquí vamos a ponerla así. Esta es la parte elástico. Esto es elástico. O sea, el material es elástico en esta parte. Vamos a ponerle aquí material. Pero después de este punto, o sea, todo lo que resta acá, va a ser plástico. O sea que el material ya no va a regresar a su posición original. Deja de aplicarse la fuerza y el material pues se va a quedar así. Por eso es plástico. Entonces esta línea recta representa la parte elástica y aquí se cumple la ley de Hooke que acabamos de ver. Pero solamente vamos a pensar que este es A y este es el punto B. Entonces la ley de Hooke solamente se cumple de A hasta B. Ya para acá ya ocurre cosas muy raras, muy extrañas, ¿no? Porque aquí hay una bajada y luego hay una cresta aquí y luego aquí es la fractura.
aquí el material se fractura, se rompe. Eso es en la parte plástica. Entonces en el punto B, justamente cuando el material deja de ser elástico, vamos a ponerlo por acá, el punto B. Este punto es muy importante para muchos cálculos. Se le conoce como resistencia a la cedencia. A la cedencia. Ese es el punto B y se representa con una S, es por el inglés, SY. El punto B, resistencia a la cedencia, es SY. ¿Por qué resistencia a la cedencia? Porque después de aquí el material ya cede, ya pues ya no va a regresar a su estado original, y por eso el concepto de cedencia, ¿no? Cede a la carga. Entonces este valor de SY pues depende del material, es como el módulo de elasticidad, es diferente para cada material, inclusive para los aceros, entre los mismos aceros es diferente. Hay uno pues muy particular que es el A36. Este es el acero A36. Entonces la SY para el A36 es 36 precisamente, por eso le pusieron así, pero son KSI. ¿Qué es un KSI? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos ayer. ¿Qué era un KSI? Era una unidad de fuerza. De esfuerzo, pero ¿en qué sistema? ¿En qué sistema? En PSI. Ajá. ¿Pero qué representa un KSI? ¿Cuántos PSIs? 1000. 1000, exactamente. O sea, son 36.000 PSIs, ¿no? Ajá. Entonces, eso vale la resistencia a la cedencia para el A36. Y así, en las tablas podemos encontrar esos valores, etcétera, ¿no? El concepto de resistencia es esfuerzo. O sea, lo usan indistintamente. Cuando oímos resistencia es esfuerzo. En algunos libros así lo van a, o en algún material así lo van a encontrar. Esfuerzo. O sea, es el equivalente, ¿no? A lo mejor literalmente no es lo mismo, pero en el análisis de los materiales así se maneja. Esfuerzo y resistencia. Bueno, entonces aquí va a ser una línea recta, aunque no lo parezca, esto es una línea recta, y llega a este punto, y en este punto pues cambia mucho las cosas, ¿no? Empieza a haber una bajada aquí, y luego aquí hay una cresta, y aquí hay un punto muy alto. Este se le llama SU, y es otra resistencia. SU es resistencia última. ¿Por qué resistencia última? Porque es el mayor esfuerzo que resiste el material, ¿no? Por eso está en el punto más alto. Bueno, esto debe estar así, ¿no? Está en la cresta, ¿no? En el punto, recuerda que una cresta es el punto más alto de algo, ¿no? Entonces, este es el mayor esfuerzo que resiste el material. No se puede aplicar más esfuerzo que este valor. Y eso también viene en las tablas de los materiales, de los aceros o de los aluminios. Ahí pueden encontrar cuánto vale tanto SY como la SU.
Y después ocurre algo muy extraño, ¿no? Empieza a caer. O sea, empieza a bajar el esfuerzo, porque aquí hay un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero luego el esfuerzo baja, pero la deformación aumenta. Y es cuando se fractura. Aquí se fractura, se rompe. Esto le puede ocurrir a un acero. A un acero. Y depende del esfuerzo que se le aplique. Por ejemplo, los pernos. Cuando unos pernos de que están sujetados a algo, a una placa o a una máquina, cuando hay demasiada carga, puede que el perno se haga más grande. Si esta es la cabeza del perno, si le aplicamos demasiada carga, el perno se va a hacer muy grande por el esfuerzo que he aplicado y ya se vuelve plástico y se queda pegado. Eso ocurre mucho, se queda pegado y pues puede ocurrir ahí la fractura, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado con estos materiales. También, por ejemplo, los valeros, ocurre mucho con los valeros. Los valeros pues son lo que tienen las bicicletas, ¿no? En la llanta tiene así unos aros donde va sujeta la llanta y tiene unos balines aquí, unas bolas. Se le llama valero de bolas esto, o valero le llaman, también se le llama rodamientos. Aquí tiene muchos rodamientos. Entonces estos rodamientos también, cuando las máquinas se aplica una fuerza así, pero las fuerzas son muy grandes y generan esfuerzos muy muy altos. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa aquí? Pues que esto se deforma demasiado, ¿no? Y se vuelve plástico. Eso por ejemplo ocurre, a ver, le voy a borrar aquí tantito. Eso ocurre en los en donde se carga pesos muy grandes. Ahorita lo voy a dibujar así en forma rápida. Ahí en las plantas donde se maneja material, hay unos carritos que están así. Son carros automáticos, ¿no? Es como una plancha así. Estos le llaman bolsters. Esos son los famosos bolsters. Y aquí llevan las llantas muy grandes, ¿no? Estos carritos, pues aquí llevan los materiales, ¿no? De la planta, pues todo lo que se hace, los diferenciales, pues todos los materiales, ¿no? Entonces esto está muy cargado. Pero pues como se quiere producir mucho, pues hay que echarle más, ¿no? Y le echamos más y más. Pero estas llantas pues llevan valeros. Entonces todo esto, si lo sumamos, pues es una carga muy grande. ¿Y todo dónde va? Pues a los valeros. Es como la llanta de la bicicleta, ¿no? ¿Dónde va toda la carga? Pues al valero. Y entonces llega un momento en que esto se vuelve plástico y se traba, ¿no? Se rompen los valeros y ya no se va a poder mover nada. Entonces ahí es donde ocurre el fenómeno del material plástico. Entonces pues el exceso de carga genera eso, o de esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar, esos esfuerzos, ¿no? O controlarlo, ¿no? Generalmente estos carritos o estos diseños ya están hechos para cierta carga, ¿no? Entonces pues a veces se quiere pasar de esa carga o la misma necesidad, y es cuando pueden ocurrir las cosas, ¿no? Entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es regular eso, que no ocurra eso, para que no ocurran accidentes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto que vimos? Todo esto pues ya viene ahí en las presentaciones, en el material que viene en el Komoot, y vienen algunos ejercicios resueltos, pero pues a veces sí hay dudas, ¿no? de algunas cosas. Aquí yo lo que recomendaría es que lo leyeran primero. Por ejemplo, el siguiente tema lo leyeran, y ya cuando vayamos a la clase de la siguiente semana, del jueves, las clases van a ser jueves y viernes,
pues yo aquí voy a dar una explicación a lo mejor más rápida, pero si ustedes ya leen algo, pues ya le van a poder entender mejor a esto, porque a lo mejor ya lo que tenían es dudas y va a ser más fácil así. Inclusive pues podemos revisar los problemas que se dejan ahí de tarea, las dudas que hay en los problemas, y ya se pueden entender mejor, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo sobre el tiempo? ¿O dudas? No, profe, todo claro. Bueno, muy bien. Pues entonces aquí le dejaremos. De todos modos estamos al pendiente ahí en el grupo. Si todavía alguien no se ha podido escribir al Comut, pues me dicen y ahí lo resolvemos, ¿no? Ahí entre todos. Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. No, profe. Hasta luego, hasta el Muchas. fin de semana. Hasta luego, profe, nos vemos.